Entonces, vamos a ver unidad 4, sistema de tratamiento del agua. El agua en la acuicultura persigue principalmente la eliminación de sustancias inertes, destrucción de patógenos y facilitar el intercambio de gases entre la fase líquida y gaseosa. Para el tratamiento de agua vamos a tener en cuenta los organismos que vayamos a criar o a cultivar, y el agua y todas sus interacciones que van a tener en el medio, con sus microorganismos y demás. También tenemos que tener en cuenta lo que es el ciclo del nitrógeno y todos los ciclos que van a tener inferencia directa en la calidad del agua, ya que nosotros vamos a tener animales que van a respirar, se van a alimentar, van a excretar desechos, estos desechos van a ser transformados y se van a ciclar en el mismo sistema, ¿no? Si tenemos el agua como dentro de un cubo, si queremos buscar un sistema equilibrado, tenemos que entender todos los procesos que interaccionan en él. Uno de los sistemas en el cual se trabaja sobre la calidad de agua y son más controlados son los conocidos RAS, o Sistema de Recirculación en Acuicultura. En realidad las siglas están puestas por su palabra en inglés, que significaría Recirculation and Aquiculture System. Estos son sistemas que lo que se hace es utilizar el agua, o sea, una vez que circula el agua por un estanque, se filtra y se vuelve a reutilizar. La cantidad el porcentaje que se va a reutilizar va a depender del sistema, de la complejidad del sistema que se trate. Pero bueno, estos sistemas son originarios principalmente de Japón, Estados Unidos, Israel y algunos países europeos, donde la calidad de agua y el agua principalmente se toma como un recurso, el cual si uno toma ese recurso de la naturaleza, lo tiene que devolver en una calidad mejor a la que lo tomó. Con lo cual hace que el recurso agua tenga que tener mayor importancia ecológica para la producción, o al menos para su función en la producción. Bueno, vamos a ver en lo que es un sistema de recirculación varios aspectos. Una descripción general de lo que es en sí el sistema de recirculación, por qué se usa y demás razones. También componentes, los ordenamientos, la función, no un nivel tan detallado, pero para que vean por lo menos todos los componentes que van a intervenir en un sistema de recirculación, cuáles serían los problemas, los beneficios y mitos que traen estos sistemas productivos. Entonces, lo que podemos decir es que en un sistema de recirculación, el agua se va a reciclar luego de ser tratada. Acá vemos dos estanques, dos sistemas de tratamiento. En uno tenemos un flujo recirculante donde tenemos el estanque, y ese estanque, una vez que el agua ingresa, tiene su permanencia, su tiempo de permanencia adentro. Una vez que sale del estanque con la carga contaminante, va a ser filtrada, limpiada en un sistema de filtración, y parte del agua va a ser ingresada de vuelta al sistema. Pero también ese flujo recirculante, o sea, el sistema de recirculación tiene un flujo de renuevo que es necesario, porque siempre parte de la masa o el volumen se va a perder con la misma filtración. Entonces, va a ser necesario un flujo de renovación para que este sistema trabaje de la mejor manera. Bueno, para saber o cómo calculamos
hacemos el cálculo de la tasa de recirculación que tenemos. Bueno, lo que se dice y se conoce es que, por ejemplo, en un sistema de recirculación se puede reducir hasta 200 veces o 2000 veces la cantidad de agua que se utiliza en un sistema. Este nivel de recirculación va a ser variable, de acuerdo, como les decía, de acuerdo al sistema que vayamos a emplear, y se lo puede expresar de distintas maneras. Alguna de las formas que se lo puede expresar sería como forma de porcentaje, que sería el porcentaje del caudal que es recirculado, ¿no? O sea, qué cantidad del caudal se va a recircular y qué cantidad se va a desechar, la diferencia, ¿no? En este caso sería el cociente entre el caudal del recirculante sobre el caudal total, por 100 nos daría un porcentaje del caudal circulado. También se puede expresar como el volumen de un sistema que se renueva por día. En este caso sería el volumen que se renueva, dividido el volumen total, por 100. Bueno, esa forma de expresarlo va a depender del autor también que quiera, del trabajo, cómo lo quiera trabajar, digamos. Si uno tiene un caudal conocido, puede trabajar con la tasa de renovación del caudal, y si no, uno siempre tiene conocido el volumen del estanque, entonces también es un dato que puede ser más certero. Pero los dos nos llevan a, o sea, cualquier forma de expresar nos va a dar el mismo dato. Bueno, entonces, en general, un sistema de recirculación lo vamos a tener o sea, cuando tenemos el 0% de recirculación va a ser un sistema abierto, el agua va a entrar y va a salir. Si tenemos un 25 a un 50% va a ser un sistema semicerrado, de recambio de agua, y un sistema cerrado ya se considera a partir del 75% de recambio de agua. O sea, con un 25% de recambio, de reposición de agua nueva. Bueno, ¿algún ejemplo de cómo hacer un cálculo en la recirculación de un estanque? Suponemos que la tasa de recambio es del 5% del caudal. Eso quiere decir que el 95% se va a recircular. ¿Ah? Dice que el recambio es del 5% del caudal y el recambio del sistema va a ser del 240% del volumen. ¿Ah? O sea, nos está diciendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sabemos que el tiempo de residencia del agua en el estanque es de 30 minutos, sabemos que tenemos 2 recambios de agua en 1 hora. Y el 5% el 5% de estos 2 recambios nos van a equivaler a 0,1 recambio por hora. ¿Ah? Entonces, sabemos que si tenemos 0,1 recambio por hora, en 24 horas nos va a dar 2,4 en porcentaje, que sería lo mismo que el 240%. Lo que nos está diciendo es que nosotros en un día vamos a cambiar 2,4 veces el volumen del agua. Bueno, acá otro ejemplo con otro valor, o sea, en este caso el 1% del recambio del caudal, con un 48% del volumen del sistema. ¿No? Esto es lo que nos está diciendo lo mismo. Tenemos 2 recambios por hora, al 1% nos darían esta cantidad de recambio, y si eso lo multiplicamos por 24 horas nos va a dar ese 48% del recambio del sistema. También se puede hacer al revés. Nos pueden plantear, o podemos partir del problema de que tenemos que hacer un recambio del 5% del volumen y hay que tener una tasa del 0,1. Entonces, nosotros tenemos que, si el 5% lo vamos a renovar en 24 horas, necesitamos estas renovaciones por hora, lo cual nos van a dar ese 0,1% del caudal de recambio diario. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la recirculación de agua, a medida que nos aumenta el porcentaje de esa recirculación, la calidad del agua va a ser mejor.
perdón, de recambio de agua. En este caso sería la recirculación. A medida que nos aumente la recirculación, la calidad de agua se va a ver más afectada y vamos a tener que trabajarla más, ¿no? Acá el 0% de recirculación quiere decir que tenemos agua nueva todo el tiempo, o sea que si nosotros le estamos agregando 80 metros cúbicos por hora, eh, tiene un tiempo de resistencia de tantos minutos, generamos tanto amonio total en desecho de peces, esto se transforma en no ionizado, ionizado. Entonces, de acuerdo al volumen de recambio, nosotros podemos estimar eh, nuestros niveles de los parámetros que son letales o condicionantes para el crecimiento de las especies. Bueno, así como esta, hay varias tablas que nos muestran lo mismo, y que hay tablas para cada parámetro, relaciones de cada parámetro, con lo cual si uno pretende realizar un trabajo, obviamente tiene que hacer una investigación sobre las condiciones particulares en las cuales va a encarar ese proyecto. Pero bueno, en el tratamiento del agua vamos a incluir varias operaciones que se van a realizar particular, o sea, independientemente, o pueden realizarse en conjunto con otros componentes del sistema. Uno de los componentes indispensables sería la aireación y oxigenación, ya que hay muchas bacterias, los peces, organismos que son aeróbicos. Vamos a trabajar sobre la eliminación de partículas, sobre la biofiltración o transformación de elementos nitrificantes. Vamos a trabajar sobre la reducción del pH, sobre la mineralización, la reducción del dióxido de carbono y una desinfección. Estos componentes tienen un costo productivo, tienen un costo de trabajo, de tiempo, con lo cual lo que nosotros vamos a ver es que a medida que aumentamos el porcentaje de recirculación, va a ser necesario incorporar cada vez más equipos. O sea, al principio vamos a tener que incorporar aireación, luego extraer los sólidos suspendidos, extracción de los sólidos totales mediante biofiltración, desgasificación, o sea, en esa biofiltración eliminamos dióxido de carbono, después desinfectamos, ya un proceso mucho más complejo de recirculación, y una desinfección con ozono, ya estaríamos en un nivel de filtración y muy tecnificado. Y a medida que aumenta la recirculación, aumenta el costo de las instalaciones, que no tiene nada que ver con el costo de rentabilidad del producto, ¿no? O sea, también aumenta el costo, aumenta el riesgo, pero posiblemente los beneficios aumenten si uno tiene el sistema controlado, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta, cuando se trabaja en sistema de recirculación, las unidades en las cuales uno expresa, porque como los sistemas de recirculación son tan complejos, eh, intervienen varios factores y componentes con los cuales nosotros tenemos que estimar lo que se conoce como balance de masa, que no lo vamos a ver por acá, por ahora, pero bueno, el balance de masa sería conocer qué es lo que sucede en el agua con la cantidad de alimentos, con la cantidad de desechos, con la cantidad de agua, de renovación, de oxígeno, dióxido de carbono, y etcétera. Con lo cual, al trabajar muchos elementos, se nos puede perder, nos podemos confundir al manejar las unidades. Por eso siempre se recomienda trabajar en kilos y en metros cúbicos, metro cuadrado. Entonces, si ya nosotros definimos una unidad de trabajo, evitamos posible arrastrar errores, ¿no? Porque si estamos multiplicando kilos por gramos, como si fuesen kilos, podemos tener errores, digamos, demenciales en la planificación del proyecto. También
Bueno, se conoce que es una tecnología relativamente nueva, con lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, y no es una tecnología para todos los sistemas, pero sí es ideal para algunos. Vamos a ver posteriormente. Las razones por las cuales usaríamos un sistema de recirculación es porque se flexibiliza a un lugar particular, o sea, lo podemos instalar desde un desierto, en zona de montaña, en zonas polares. Presenta bioseguridad, ya que controlamos todos los parámetros del agua, trabajamos sobre la desinfección, presenta un fácil tratamiento para ciertas enfermedades, ya que podemos controlar, como les decía, podemos controlar mejor el cultivo, se reduce el consumo de agua, la cantidad de desechos, y también se brinda posibilidad de optimizar desechos. También es un control, nos permite controlar el cultivo en todo momento y conocer sus acciones. Algunos de los componentes, o sea, algunos de los componentes principales que se trabajan en el sistema de recirculación están relacionados con el agua de intercambio, se conoce como afluente el agua que ingresa, que puede ser, o sea, se recomienda con un tratamiento de bioseguridad. Si es agua de pozo, el tratamiento va a ser mínimo. Si es agua de río, de arroyo o de vertiente, va a tener otro tipo de tratamiento. Y el efluente sería el agua de recambio, que también ese agua va a tener que ser tratada antes de liberarla, ya sea a su medio natural o de reinyectarla como afluente. También se va a trabajar sobre la extracción de sólidos suspendidos o disueltos mediante distintas tecnologías. En este caso, los que son sólidos suspendidos, disueltos, en general son sólidos que tienen partículas menores a 10 micras y son difíciles de sedimentar, o sea, no sedimentan por peso de gravedad, sino que quedan en suspensión. Y bueno, y una de las tecnologías en las cuales los extrae es con fraccionadores de espuma. Estos son tecnologías donde se hace micro burbuja y se generan tensiones en las partículas, lo cual hace que se peguen a distintos elementos proteínicos y demás que hay en el agua y le dan flotabilidad. Entonces se extraen por flotabilidad, digamos, del filtro, de ese filtro, entre comillas. Después trabajamos también con los sólidos suspendidos, pero estos sólidos ya tienen un mayor peso molecular, con lo cual en general se utilizan, son sedimentables, en lo cual la mayoría se eliminan con sedimentadores, que serían mediante un sistema centrífugo y cónico, donde por peso de gravedad, por densidad, se van hacia el fondo de esos sólidos y luego pueden ser capturados con ese filtro, con ese sedimentador, perdón. Después tenemos filtrotamizadores, que pueden ser como por ejemplo, bueno, filtrotamizadores, filtros de doble drenaje, que en este caso, bueno, pueden ser con tamices, con rejillas, pueden ser en tambor. Bueno, distintos tipos de filtros, más que nada, bueno, en este tipo, tamizados. Con distintos tamaños de tamiz, entonces ese tamiz también puede ser autolimpiable o no. Después vamos a trabajar sobre la aireación u oxigenación. Ya que, bueno, esto puede ser mediante difusores de aire, columnas empacadas, por cascada, en tubos de nudo o conos oxigenadores. O con oxigenadores de ozono. Ay, perdón. Bueno, después otro de los componentes es cuestión filtración biológica, muy relacionado con los biofiltros, ya que acá vamos a necesitar bacterias nitrificantes para transformar esos desechos no asimilables por las plantas.
Después tenemos que trabajar también sobre la desinfección, que en este caso podrían ser reactores de ozono o luz ultravioleta. Este sería uno de los últimos procesos antes de ingresar el agua. Y extracción de dióxido de carbono, esto mediante columnas empacadas o difusores de aire. Y en este caso se utiliza cuando, por ejemplo, se trabajó el agua previamente en un proceso de mineralización, donde en la mineralización actúan bacterias anaeróbicas, o otros procesos como fotobioreactores de algas, bueno, procesos en los cuales son procesos anaeróbicos y esa producción de dióxido de carbono, y es necesario incorporar el oxígeno posterior al tratamiento. Bueno, consideraciones como la biomasa que vayamos a tener en los estanques de recirculación. Esa biomasa de animales va a estar definida, o sea, la cantidad de animales o de peso de animales que vamos a tener por estanque, la va a definir las condiciones de agua que tenemos, ya sea, bueno, el oxígeno que podemos aportar al sistema. Esto se va a relacionar con la cantidad, con el caudal de agua entrante, y nosotros, sabiendo el caudal de agua que tenemos, ¿no? Cuando ingresa el agua, sabemos, tenemos una concentración, y vamos a tener animales que conocemos cuánto es el consumo por animal, por kilo, en cuántos kilos de oxígeno necesita un kilo de pez para consumir un kilo de alimento. Bueno, esos cálculos o esas ecuaciones hay que traspolarlas. Entonces, de acuerdo al oxígeno que tenemos, la carga animal, vamos a saber cuánto oxígeno nos va a salir. Entonces, sabemos cuánto va a ser el oxígeno que necesitamos ingresar o inyectar para que nuestro sistema no colapse. Lo mismo con el pH, los aniones, que son nitratos, nitritos, sulfatos, fosfatos, y cuestiones catiónicas como microelementos, la dureza, algún metal, etc. Esto referido a aguas, que contienen elementos, digamos, de contaminación. Entonces, bueno, también, pero básicamente va a ser el oxígeno que nosotros podemos aportar, la cantidad de amoníaco que va a poder ser nitrificada. Para eso tenemos que saber cuánto nitrato, nitrito, amonio, o sea, la capacidad de transformación de nitrógeno o nitrificadora que tenemos en nuestro sistema, y también la cantidad de dióxido de carbono que podemos extraer del mismo. Bueno, entonces, el tipo de componente y la secuencia van a depender de la tasa de recirculación, los objetivos de la calidad de agua, la carga en el sistema, o sea, la biomasa de animales, la capacidad de eliminación de sólidos, la capacidad de oxigenar, la capacidad del biofiltro, la calidad del agua, desgasificación, desinfección y control de temperatura. Algunos de estos van a tener varias funciones, no podría ser que cumplan con más funciones. Por ejemplo, un biofiltro puede capturar sólidos. En el biofiltro necesitamos oxígeno, así que vamos a airear el agua, vamos a generar oxigenación o aireación en nuestro biofiltro, y vamos a transformar los compuestos nitrogenados. Cierto tipo de aireaciones pueden, a la vez que oxigenan, desgasifican y regulan el pH con la oxigenación. Uy. A ver. Acá. Bueno, como un ejemplo ¿sí? Sencillo sobre un sistema de recirculación. Tenemos el estanque con nuestros peces, nos ingresa agua y oxígeno. Este agua y este oxígeno, el oxígeno es permanente, el agua es de recambio, o sea, el porcentaje de agua que nos va a ingresar va a ser el porcentaje de recirculación. Pero bueno, a medida que ingresa agua, parte del agua va a salir. En este caso, este sería el afluente. El efluente va a salir acá del estanque, se va a retirar parte del agua que ingresa,
y de ahí va a pasar a los sólidos. Este es un filtro tamizador de tambor, en el cual se eliminan sólidos más pesados. Es autolimpiante porque acá, bueno, lo que se ve acá es un caño que tira una cortina de agua. Entonces, en este embudito lo va limpiando el tanque y el agua que va sacando va a ser el agua que va a liberar. Bueno, los sólidos. De este filtro va a pasar a un biofiltro en el cual se va a filtrar los compuestos nitrogenados y se va a reinyectar en el agua. Este es un modelo. Pero, así como le coloqué el efluente en esta zona, el efluente podría ir acá, podría ir después del biofiltro. ¿Dónde va a ir el efluente? Y eso, o sea, depende del modelo y la construcción de cada uno. En ese caso yo le mostré el anterior porque existen, están construidos de esa manera, pero era para que vean que en realidad a donde a uno le convendría sacar el agua sería en el tambor de filtración. Porque si nosotros sacamos agua acá, vamos a estar agregando, o sea, parte del agua nueva se nos va a ir acá con parte del agua sucia. En cambio, si nosotros acá agregamos agua, vamos a forzar el agua a salir con los sólidos que estén en el tanque, y de ahí ya incorporamos parte de oxígeno para que venga el agua un poco más oxigenada para las bacterias. En cambio, si nosotros eliminamos el agua después que se filtró, entonces quiere decir que todo este proceso, el proceso de tamización y el proceso de biofiltración, fue un proceso de gasto energético, porque hicimos trabajar a las bacterias que filtren agua y estamos tirando agua limpia. Pero este sistema puede ser utilizado en sistemas de truchicultura donde los niveles de exigencia de calidad de agua de un estado, un país, te exijan de que uno tiene que devolver el agua con determinadas condiciones. Entonces, en esas situaciones se eliminaría de este punto. Este sería el punto eficiente productivo. Y este punto, creo que no sería tan conveniente. De la misma manera, en los sistemas de recirculación lo podemos hacer. Básicamente puede ser que el sistema, en este caso, bueno, acá se ve el estanque, el filtro, este es un decantador, de ahí pasa a un tamizador, a un biofiltro, este sería un biofiltro en columna, en general tiene arena y las bacterias se dan arena, de ahí pasará a un desgasificador, al estanque de reserva de agua, y de ahí con la bomba se reinyecta. La diferencia entre este sistema y este otro, el de arriba y el de abajo, es que el de arriba tiene módulos de filtración recirculante individual al estanque. Y en el de abajo, todos los estanques están conectados a un módulo integrado y general de recirculación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un modelo y de otro? Y el de arriba es un modelo más costoso, pero nos permite tener independencia del estanque, o sea que si tenemos algún problema de contaminantes, no lo podemos, o sea, podemos trabajarlo independientemente, y en el de abajo, si tenemos un problema de contaminación, se nos va a ir por todos los de patógenos, se nos va a distribuir por todos los estanques. En una secuencia normal de recirculación, deberíamos eliminar los sólidos, posiblemente, y lo esperado es que estos sólidos se eliminen antes de bombear, o de que al menos el agua pase por la bomba. Porque si el agua pasa por la bomba va a convertir esos sólidos en partículas más pequeñas, y posiblemente muchas partículas no puedan ser sedimentables y se vuelvan disueltas en agua y sea más difícil de extraerlas. La biofiltración, proceso elemental para trabajar sobre compuestos nitrogenados, y la aireación y oxigenación para las bacterias nitrogenantes y para la respiración de los animales que tengamos. Otra secuencia podría ser eliminación de sólidos, aireación o desgasificación, una biofiltración y una oxigenación
o también podría ser una esterilización o desinfección mediante ozono. Y bueno, yéndonos a un sistema un poco más complejo, vamos a eliminar los sólidos, vamos a airear, vamos a biofiltrar, controlamos el pH, desinfectamos, control de temperatura y volvemos a oxigenar o ozonizar. Bueno, respecto a los sólidos tienen características ya que pueden ser de distintos tamaños, pueden ser de contenido orgánico o inorgánico, y en ocasiones pueden tener baja densidad. Se pueden fraccionar en partículas y estas pueden ser disueltas o suspendidas en el agua. Los sólidos entonces van a ser los primeros que vamos a extraer porque ellos van a incrementar el consumo de oxígeno, ya sea por afinidad atómica o molecular, o por reacciones físico-químicas, van a aumentar los niveles de amoníaco y otros gases. Se pueden extraer en la misma zona donde se producen. No se debe permitir que los sólidos se pasen por la bomba, ya que, como les decía, se terminan convirtiendo en partículas más pequeñas. Los mecanismos para extraer los sólidos van a ser principalmente por separación por gravedad, ya sea por sedimentación, o por filtración, en la cual vamos a trabajar con tamices granulares o medio porosos. Y flotación o fraccionar de espuma serían cuando las partículas son menores a 10 micras. Bueno, acá lo que vemos, los distintos modelos que podemos usar, cuando son sólidos decantables, o sea que por su propio peso caen al fondo, menores a 100 micras, entre 80 y 100 micras, ya se consideran sólidos decantables. Sólidos ligeros, menores a 50 micras, y se van a extraer. Bueno, perdón, los sedimentadores se extraen con estanques, los mismos estanques que pueden ser de forma cuadrada o cónicas, preferentemente y recomendable en forma cónicas. Los sólidos ligeros, que están entre los 100 y los 50 micras, ya tenemos que utilizar mallas o cribas rotatorias, como en este caso, filtro de tambor o filtro de mallas. Ya cuando tenemos partículas entre 50 y 25, vamos a usar filtros de arenas o de cartucho. Ya en este caso, trabajamos sobre los sólidos suspendidos. Y después, bueno, acá irían los sólidos de fraccionador de espuma, que no están, digamos, que serían las partículas menores a 10 micras. Ah, bueno, acá está, fraccionador de espuma, menor a 10 micras. Este sería un fraccionador. Bueno, respecto a la nitrificación, ya venimos hablando algo. Sabemos que los animales excretan amoníaco como parte de su metabolismo de alimentación, y este va a tener una carga o un contenido de proteína que se lo va a dar la dieta. Esa proteína va a estar relacionada con la cantidad de bacterias o la capacidad de filtración que tienen las bacterias por unidad de área, con lo cual nosotros vamos a diseñar un biofiltro para esa cantidad de nitrógeno que vamos a tener. Y bueno, esa bacteria la vamos a montar en distintos sistemas, en sistemas que abarquen la mayor área posible. Entonces, la excreción de amoníaco principalmente va a ser de forma amoníaco por los peces y en forma de amonio, bueno, en forma de amoníaco por parte de los peces, y en forma de amonio vendría a ser por parte de la descomposición de plantas y animales. Pero bueno, cualquiera de los dos elementos, amoníaco o amonio, lo van a transformar la bacteria nitrificante a nitrito y después, posteriormente, a nitrato. Pero en los sistemas de recirculación vamos a trabajar siempre sobre nitrato, nitrito y amonio o amoníaco. Son los tres test de nitrogenal que tenemos para hacer estimaciones, aunque en los sistemas de recirculación se utiliza lo que se conoce como TAN, que sería el nitrógeno amoniacal total, el cual está formado por amonio y amoníaco. Entonces, trabajamos con estos elementos directamente con los test de amonio y amoníaco,
Y conociendo la cantidad de nitrógeno, nosotros sabemos que este nitrógeno va a contemplar el nitrógeno, nitrito y nitrato, que se va a transformar posteriormente. Entonces, en el sistema vamos a considerar tal, para hacer el cálculo de cuánto nitrógeno tenemos que filtrar. Bueno, la nitrificación también tiene su relación con otro elemento, por ejemplo, con el pH y la temperatura. Acá lo que vemos en esta gráfica es cómo a medida que aumenta la temperatura y a medida que aumenta el pH, este es un ejemplo, por ejemplo acá es 0,19 parte por millón de TAN a 10 grados, y vemos cómo a medida que aumenta la temperatura aumenta el porcentaje de nitrógeno. Y lo mismo sucede a medida que aumenta el pH. Esta otra gráfica que muestra esa relación, una relación del nitrógeno ionizado y el no ionizado. Este sería por proceso general anaeróbico. Y bueno, de acuerdo a la especie que vayamos a trabajar, tenemos distintos tipos de gráficas más complejas. Este es el caso de una gráfica para salmónidos, donde nos muestra los factores limitantes, digamos, si no podemos tener más de 6 miligramos por litro y un pH de 7 porque ya termina siendo tóxico. La zona roja es zona tóxica para los peces. Entonces lo que se busca es caer sobre esta sección. Bueno, este es un ejemplo para salmónidos. Existen gráficas para distintas especies, con lo cual, como les dije ya varias veces, si uno quiere encarar un proyecto acuícola, tiene que investigar sobre toda esta información. Y lo que les contaba, los biofiltros, las bacterias estas se van a pegar en estos sustratos, plásticos en general, con lo cual, bueno, tendrían que tener la mayor cantidad de pliegues, como en este caso que es corrugado y tiene orificio, entonces cada sección es un área, y si sumamos todo el área, tiene un área bastante más grande de lo que aparenta, ¿no? Porque tiene huecos y dentro de los huecos tiene repliegues. Acá a la derecha abajo se ve un montón de ejemplos, se pueden usar tapitas, plásticos, o sea, hasta rollos ¿cómo es? De plastillera o de plástico. Bueno, la idea del biofiltro es que toda el agua pase por cada una de las esferas o de las pelotitas o del sustrato que se le coloque. Porque si solo pasa por un lugar, va a haber una zona que no va a tener intercambio y no va a estar trabajando. Entonces la idea es que todo esto se mantenga en permanente movimiento.